Bien, pues saludándolos y hoy vamos a tratar un tema nuevo que ya estamos por presentar declaraciones del régimen de incorporación fiscal y pues vamos a ver qué tantas situaciones se han presentado en este simulador y que al final de cuentas pues nos va a servir para que en un momento dado pues ya nos estemos familiarizando con el nuevo sistema que esperemos que modifique el SAT. Y pues antes que nada quiero comentarles que para poder dar seguimiento a todas sus dudas, pues primero vamos a tratar el tema, pues, conforme vayan saliendo las dudas yo les pido por favor que las vayan guardando hasta el final, para que así podamos ya tener un poquito más eh, dinámico este programa. A ver si me escuchan o está muy... A ver, ¿me escuchan bien o se escucha todavía muy bien? Como este simulador del RIF que pues, como les comentaba, ha traído muchas dudas y muchas situaciones que hemos encontrado. Y pues yo espero que pues aclaremos algunas de ellas y si no, pues de todos modos esperamos que el SAT también las aclare. O como les comento, pues el SAT también establezca ya un nuevo sistema haciendo las correcciones pertinentes porque sí hemos encontrado algunas situaciones y que quizá también ustedes a lo mejor al momento de hacer las pruebas pues también las hayan encontrado. Y pues también le agradeceríamos mucho que nos los comentaran para que también podamos ver una solución o cuál sería la mejor forma de cumplir con esta obligación que tenemos escritas en el régimen de incorporación fiscal. Y pues que a final de cuentas, pues en su momento, pues para poder tributar en este régimen es que únicamente hayan realizado actividades empresariales. Recordemos que más adelante salió una regla que también cuando percibieran salarios o intereses se podían tributar en este régimen, que para la prestación de las actividades empresariales, la prestación de servicios no se requiere un título profesional y que aquellos sus ingresos del ejercicio inmediato anterior no de 2 millones de pesos. Entonces, esto es para entrar al régimen de incorporación fiscal. Dicen que todavía se oye muy distorsionado, no sé santo si se escucha bien, para que ustedes me comenten. Sí, me parece que hay un problema. Pues para hacer el régimen de incorporación fiscal, pues se tenían que cumplir ciertos requisitos y pues más que nada es que únicamente percibieran, realizaran actividades empresariales, salvo que además obtuvieran ingresos por salarios e intereses. Para la prestación de sus servicios empresariales no requerirán un título profesional y sus ingresos del ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de 2 millones de pesos. Aquí pues recuerden que tuvieron que haber hecho su cambio de situación fiscal en caso de que la autoridad no los hubiera cambiado al régimen de incorporación fiscal y pues este aviso se tuvo que haber presentado más tardar el 31 de marzo o incluso dieron una prórroga adicional hasta el 13 de abril de este año. Entonces aquí ya siendo del régimen de incorporación fiscal, pues está igual, al igual que otros contribuyentes tienen ciertas obligaciones. En estas pues está la de calcular y enterar el impuesto en forma bimestral, el cual para impuestos sobre la renta y pues prácticamente para impuesto al valor agregado y IEPS pues es de carácter definitivo. En estos pagos pues estamos hablando en forma bimestral, van a tener que enterar el ISR propio, el impuesto que retengan por salarios, el IVA que en su caso causen por las enajenaciones que realicen o por la prestación de servicios que efectúen. El IVA retenido, estamos hablando en este caso únicamente para las personas que adquieren desperdicios y que están tomando la opción de la regla. Están tomando la opción de la regla y pues prácticamente están adquiriendo desperdicios a personas que no están obligadas a emitir un comprobante. Recuerden que tienen la obligación de retener el IVA aun cuando sean personas físicas las que lo adquieren. Y asimismo, pues estamos hablando también de que
Cuando son sujetos del IEPS también tienen que tener el IEPS propio y en su caso la retención del IEPS en caso de que se lo hubieran retenido en su caso. Aquí pues prácticamente estamos hablando que el IEPS que en su caso estarían obligados a pagar es quizá por la enajenación de bebidas alcohólicas, por vender plaguicidas y por vender productos de alta densidad calórica. Esos serían únicamente cuando están obligados a enterar el IEPS. La ley pues prácticamente contempla que estos pagos bimestrales se van a hacer durante los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero respecto al periodo del bimestre anterior. En este caso, para el mes de marzo tenemos que vamos a enterar el periodo de enero y febrero que corresponde al primer bimestre. En el mes de mayo vamos a enterar el periodo de marzo a abril, que corresponde al segundo bimestre, y así sucesivamente. La ley contempla tanto la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, así que pues contempla que estos se van a efectuar a más tardar el 17 del mes de marzo, el 17 del mes de mayo, de julio, de septiembre, de noviembre y de enero en su caso, considerando les estaba comentando que aquí, de acuerdo a la regla miscelánea, pues vamos a poder presentar cada uno de estos pagos bimestrales a más tardar el último día del mes de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero, según corresponda, que aquí pues estamos hablando del 31 de marzo, el 31 de mayo, 31 de julio, 30 de septiembre, 30 de noviembre y 31 de enero. Considero que en términos del artículo 12 del Código Fiscal, finalmente aquí si cae en un día inhábil, se podrá prorrogar hasta el siguiente día hábil, al igual que si ustedes deciden pagar el día 17. Obviamente creo que muchos contribuyentes quizás se van a confiar en presentar hasta el último día del mes. Yo les sugeriría que pues no nos esperemos hasta el final del plazo, porque ahorita vamos a ver las consecuencias que va a traer y sobre todo este pago del mes de julio que va a contener pues los siguientes pagos bimestrales, ya que recuerden, si bien es cierto que ahorita es en el proyecto a la segunda modificación a la resolución miscelánea, donde me dice en el artículo 4º transitorio que lo que corresponde al primer bimestre y segundo bimestre del 2014 se va a presentar en el mismo periodo que corresponde al tercer bimestre del 2014, que estamos hablando todo el mes de julio. Entonces aquí, en julio, vamos a presentar lo que corresponde al periodo enero-febrero en forma independiente, a lo que corresponde a marzo y abril, y así lo que viene siendo a mayo y junio. Entonces aquí prácticamente estamos hablando que en julio vamos a presentar 3 bimestres. Recuerden que pues ya debemos de empezar a tener ya nuestros papeles de trabajo para tener esto y sobre todo el simulador nos va a servir a cómo irnos familiarizando con esta nueva herramienta para presentar las declaraciones del régimen de incorporación fiscal. La ley pues finalmente me dice que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, va a poner a disposición de los contribuyentes el sistema para presentar la declaración y pues como ya vimos, pues ya lo dio a conocer ahorita a través de la sección de mis cuentas. También me menciona las leyes que en este caso no vamos a declarar la importación de bienes y servicios hablando para efectos de la ley del IVA y para efectos de la ley del IEPS, ¿sí? Porque recordemos que cuando nosotros importamos bienes tangibles, el IVA lo pagamos en aduanas, lo mismo que el IEPS en caso de causarlo, y si nosotros llegásemos a importar un servicio, entonces lo vamos a declarar dentro de los actos accidentales, tal como en términos del artículo 33 de la ley del IVA. Entonces, para el entero del impuesto, recuerden que cuando nosotros importamos bienes, ya sea tangibles o intangibles, podemos causar el impuesto al valor agregado y
eso lo vamos a enterar como régimen de incorporación fiscal. Y lo mismo que sucede. Ahora, ¿cómo se van a enterar estos actos accidentales? La autoridad tampoco ha aclarado esto. Supongo que va a ser a través del Servicio de Declaraciones y Pagos, pero también hay que esperar a que la autoridad nos aclare esta situación. También, bueno, pues también me exceptúa de quienes están obligados a enterar o utilizar este sistema a través de Internet, y me dice que son aquellas poblaciones o zonas rurales que no cuenten con este servicio. También se menciona por regla miscelánea que esto se va a dar, que el Servicio de Administración Tributaria va a dar a conocer qué poblaciones o zonas rurales van a quedar exceptuadas de presentar la declaración a través de Internet, situación que todavía esa información no está disponible en la página. Y pues la misma regla pues me menciona que esta obligación se va a presentar ya sea acudiendo a la Administración Local de Servicios al Contribuyente, hablando al teléfono de Infosat, o bien en las entidades federativas que correspondan al domicilio fiscal del contribuyente, siempre pues que esa entidad haya firmado el convenio de colaboración. Entonces, hay tres opciones para presentar la declaración en forma distinta a Internet, y recuerden que esto es siempre y cuando se encuentre dentro de las zonas rurales que el SAT enliste en su página de Internet. Ahora veamos si realmente pues los contribuyentes de las zonas lejanas o en las rancherías que a lo mejor están realizando actividades que se encuentran en el régimen de incorporación fiscal, pues van a presentar sus declaraciones, ¿no? Entonces, sí sabemos que en la práctica hay muchas situaciones que no se pueden cumplir en cuestión de las obligaciones fiscales, pero pues finalmente eso no los exime de dar cumplimiento a las mismas, ¿no? Entonces, hay que ver qué solución va a poner la autoridad en esta situación para aquellos contribuyentes pues que no cuenten con servicios de Internet en las poblaciones donde viven. Aquí pues más que nada invitarlos a que todavía está la promoción del mes del contador. Recuerde que termina este 31 de mayo, donde todavía pues la suscripción, si ustedes quieren la suscripción anual, tiene un descuento que está hasta 2,436, y si ustedes van a renovar la suscripción está en 2,111, lo que viene siendo la inscripción al portal EPAG, donde recuerden que a final de cuentas ustedes pueden consultar las revistas hasta en 5 años y pueden encontrar noticias fiscales de actualidad. Continuando pues con nuestro tema, vamos a entrar ahora sí a lo que viene siendo el simulador. Recuerden que pues el simulador se dio a conocer a través de la sección de mis cuentas. Está dentro de una nueva apartado que abrieron, que se llama Mis Declaraciones, y abrieron en lo que le llaman el simulador de pago del RIF. ¿Sí? Cuando nosotros accesamos, pues para poder hacer las pruebas necesarias debemos proporcionar un RFC, que ustedes incluso pueden utilizar el RFC genérico. Si ustedes introducen el RFC genérico, incluso el mismo sistema le dice que el último dígito está mal, que tiene que ser A, ustedes lo corrigen y pueden accesar sin ningún problema. Aquí nada más es para que ustedes hagan las pruebas necesarias, para que se vayan familiarizando y para que vean cómo el sistema va a calcular el impuesto y cómo van a presentar ustedes sus ingresos y sus deducciones. Recuerden que aquí tenemos un apartado principal, como pueden ver, está proporcionar el RFC. Vamos a designar el ejercicio, que ahorita nada más aparece hasta ese año. Vamos a tener que manifestar el periodo, ya sea, como les decía, tendría que declararse en forma independiente, enero-febrero, por un lado, marzo-abril, por otro lado, y mayo-junio, por otro lado, a pesar de que estas declaraciones las enteremos todas en el mes de julio. También vamos a tener que manifestar si estamos sujetos al valor agregado, si realizamos a la tasa del 16%, si realizamos obligaciones a la tasa general y exentas, o simplemente todas nuestras obligaciones están exentas. Aquí faltó agregar cuando el contribuyente realiza operaciones a la tasa 0%. No sabemos si la autoridad va a corregir esta situación o bien va a aclarar si esta se va a meter dentro de las tasas de exentos, ¿no? Porque, bueno, perdón, dentro del
cobro de exentos, pero ahí habría un problema porque no me va a permitir el acreditamiento de mis gastos. Entonces, este es un punto que falta que la autoridad lo aclare y esperemos que lo corrija ya en el sistema definitivo. También pues tenemos que detallar si tenemos empleados, tenemos que manifestar que vamos a retener IVA. Incluso tenemos que señalar si tenemos empleados, pregunta, ¿tienes empleados? Tenemos que manifestar ahí que tenemos, estamos en esta situación para que más adelante se genere la presentación de la retención del impuesto sobre la renta. Y también, pues, pregunta si vende algún tipo de estos productos. ¿Para qué? Pues para que se genere la obligación del IEPS y yo pueda enterar mi IEPS correspondiente, ya sea por productos de alta densidad calórica, como podemos ver las botanas, los flanes, etcétera, ¿no? Los dulces de ate, etcétera, los dulces de leche, etcétera. Y también nos pregunta respecto a plaguicidas en caso de que yo enajene este tipo de productos, porque recuerden que también por este producto estoy obligado al pago del IEPS. Aquí tampoco se señala en qué pasa con las bebidas alcohólicas. Si nosotros checamos la ley del IEPS, no existe excepción, salvo los que venden cerveza y siempre y cuando sea al público en general y también siempre y cuando pues yo la mayoría de mis ventas las realice con el público en general. Entonces también esto no está previsto en este simulador. ¿Qué va a pasar con esas personas que enajenan este tipo de productos? Entonces, hay que esperar ya sea que la autoridad dé a conocer ya el programa definitivo para el entero de estos pagos y pues de ahí ya tomaremos la decisión que tendría que ser, ¿no? Y si no, pues esperemos que el SAT haga la aclaración correspondiente. Vamos a ver aquí un caso práctico en forma resumida, porque más que nada quiero enseñarles qué situaciones se están presentando y que no vienen en el simulador del RIF. Si ustedes pueden ver aquí en el primer bimestre, pues considerando los ingresos cobrados y las deducciones pagadas, etcétera, bueno, aquí el contribuyente tiene tanto ingresos como deducciones, como adquisición de activo fijo en el primer bimestre y pues ¿qué resulta? Pues un exceso de deducciones. Recordemos que conforme a ley, ese exceso de deducciones voy a poderlo aplicar en los bimestres subsecuentes. Si nosotros checamos el segundo bimestre, igual tengo mis ingresos cobrados, deducciones autorizadas, también adquirió un activo fijo y aquí sí tiene base del impuesto, sin embargo está disminuyendo las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y el exceso de deducciones del bimestres anteriores. En relación a las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, pues recuerden que por transitorios de la ley del impuesto sobre la renta, si mal no recuerdo, por resolución miscelánea, permite que los contribuyentes puedan disminuir las pérdidas que tenían de ejercicios 2013 y anteriores. Entonces aquí, dado que en el primer bimestre no lo pudo disminuir, bueno, lo va a poder disminuir en el segundo bimestre. Aquí primeramente se aplicaron las pérdidas porque pues se sigue aplicando el criterio de que decía que si ustedes tenían la oportunidad de disminuir las pérdidas y no lo efectuaron, pierden ese derecho. Entonces ahí está disminuyendo primeramente las pérdidas y posteriormente el exceso de deducciones que nada más viene siendo hasta 20,000 pesos, de tal forma que no tiene base del impuesto. Y en mayo y junio nuevamente nada más tiene ingresos y deducciones, bueno, compras, y en su caso pagó una PTU, de tal forma que también disminuye la parte de los 4,000 pesos que falta de los excesos de deducciones y tiene una utilidad, una base de impuesto de 16,000 pesos. Si nosotros checamos ya en el simulador, vamos a ver que si nosotros checamos los ingresos, pues recuerden que ya en este caso, al ser pagos bimestrales definitivos, no se acumulan más que lo que corresponde a los periodos del bimestre, enero-febrero. Y lo que viene siendo las compras y gastos, pues vamos a meter ya sea las deducciones autorizadas, las compras que realizamos por mercancía y los gastos en general, así como las erogaciones que realizamos para adquirir activo fijo, cargos o gastos diferidos. En el primer bimestre, pues no tenemos deducciones de 24,000 pesos.
Sin embargo, ¿qué pasa en el segundo bimestre, donde yo también estoy disminuyendo pérdidas fiscales y el exceso parte del exceso de deducciones? Al no haber un campo específico para estos conceptos, considero que se tendría que considerar dentro de compras y gastos pagados. Obviamente, aquí también esta situación lo tiene que aclarar la autoridad, y estoy considerando este criterio al igual que está pasando ahorita en el servicio de declaraciones y pagos para personas físicas, donde recuerden que ahorita ya el sistema está tan simplificado que no vienen muchos campos por declarar, y que ha hecho la autoridad, pero no ha mencionado que esto se va a meter dentro del concepto de deducciones. Entonces, aquí estamos considerando que también estas partidas de pérdidas fiscales, en su caso de la PTU pagada y en su caso el exceso de deducciones, iría dentro del rubro de compras y gastos pagados. Lo mismo hicimos en el siguiente bimestre de mayo-junio, donde recuerden que dentro de las disminuciones a los ingresos teníamos la PTU pagada y todavía el remanente de exceso de deducciones, pero aún así teníamos una base de 16,000 pesos que ustedes pueden incluso ver aquí en la utilidad, por el cual automáticamente me determinó el impuesto y la reducción completamente, de tal forma que no me va a salir impuesto a pagar. También pues he de aclararles que tienen ustedes que aceptar el cálculo, de tal forma que si ustedes no lo aceptan, el sistema nunca les va a hacer, nunca van a poder continuar bajo este simulador. Entonces, aquí, pues como pueden observar, pues faltan algunos campos que si no, pues entraría dentro de las compras y gastos pagados, si es que no lo separaran ya en el programa definitivo que dé a conocer la autoridad. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el IVA. En el IVA, pues, podemos observar que antes que nada, pues hay un decreto para el régimen de incorporación fiscal. Si ustedes recuerdan, es que si ustedes realizan operaciones con el público en general, están eximidos de pagar en este impuesto, o más bien tienen un crédito equivalente al mismo impuesto que causan, siempre y cuando no cobren este impuesto a sus clientes. Si ustedes llegasen a facturar ya con un RF específico, bueno, ese estímulo no aplica para ese tipo de ingresos facturados, donde sí tendrían que cobrar el IVA, obviamente tendrían que enterarlo, y en ese caso pues tienen derecho al acreditamiento. Pero recuerden que no tienen derecho al acreditamiento del 100%, sino en forma proporcional. ¿Cómo se determina esta proporción? Pues determinando de cuánto es lo que facturaron, realmente facturaron con un RF específico, entre el total de lo que efectivamente, o bueno, al hablar de facturación, estamos hablando también que hubo flujo efectivo, entre el total de los actos facturados, aun cuando hubiera sido con el público en general, de tal forma que así voy a sacar mi proporción. Entonces, si ustedes pueden ver aquí en primer, segundo y tercer bimestre, pues en el primer bimestre yo tengo tanto actos que facturé o que realicé con el público en general y actos que facturé con un RFC específico, de tal forma que en este caso yo solamente estoy causando el IVA por los actos facturados con un RFC específico, y las deducciones, pues igual voy a tener deducciones donde a lo mejor voy a tener traslado del 16%. En este caso, en el simulador, no voy a incluir las compras a la tasa del 0% ni las compras que se encuentran exentas. Solamente las que están grabadas a la tasa del 16%. Si ustedes pueden ver, aquí tengo ciertas deducciones donde tengo un IVA que se le trasladó al contribuyente, sin embargo, se determinó la proporción y por ende, pues el acreditamiento resulta menor. Si nosotros nos vamos al simulador, podemos observar, bueno, aquí en resumen tengo mi IVA causado menos mi IVA acreditable en forma proporcional. Si ustedes pueden ver, en el primer mes, por la adquisición del activo fijo que yo realicé, tengo un saldo a favor. En marzo y abril simplemente tengo un IVA causado
el IVA acreditable, y bueno, me da un impuesto a cargo y por tanto tengo derecho a disminuir mi saldo a favor y de todos modos tengo un impuesto a pagar de 4,000 pesos. En mayo y junio, que es el tercer bimestre, nuevamente causo impuesto, como no tengo saldo a favor, pues ya no tengo con qué acreditarlo y tengo que enterar los 9,500 pesos. Entonces, ya yéndonos al simulador, podemos observar que yo registro mis actos o actividades por los cuales realicé con el público en general. Tengo que hacer la separación con los facturados, donde yo emití un RFC específico y donde yo cobré el IVA, y las compras y gastos pagados a la tasa del 16%. Si ustedes pueden ver aquí en enero y febrero, pues ya me determina automáticamente por los actos que yo pongo el impuesto que causé, menos mi IVA acreditable, ya en forma proporcional, el sistema lo calcula automáticamente y aquí me muestra mi saldo a favor de 2,700. ¿Qué pasa en el siguiente mes? Bueno, como pueden observar, no hay un campo específico para introducir el saldo a favor de los meses posteriores. A diferencia del impuesto sobre la renta, aquí yo no lo podría meter dentro de compras y gastos. ¿Por qué? Porque como pueden observar, ustedes ponen la base del impuesto y el sistema lo calcula automáticamente. Entonces, yo para poderlo meter en compras y gastos, tendría que determinar cuál fue la base de este saldo a favor. De los 2,700, tendría que determinar cuál fue la base y sumarlo a las compras. Si el sistema no se actualiza en esta situación y bueno, no lo aclara, en mi opinión iría dentro del IVA retenido, que si bien es cierto, no es el concepto tal cual, finalmente yo ahí puedo introducir el monto exacto de mi saldo a favor y el efecto de la aritmético es su disminución. Entonces aquí, en mi opinión, iría en IVA retenido, no iría dentro de las compras, o esperemos que realmente ya en la aplicación definitiva se introduzca un dato tal cual, o por lo menos aclare si nuevamente voy a tener que determinar la base para sumarlo a las compras, ¿sí? Entonces, esta es otra situación que se está dando y esperemos que así sea. Dice Javier, yo no tendría que llevarse en papeles, sí, aparte hay que llevarlo en papeles de trabajo. Recuerden que esto nada más es para efectos de la presentación del pago, pero ustedes tienen que llevar un papel de trabajo donde cada uno de los conceptos lo tengan definido, porque incluso el saldo a favor, si es muy alto y lo tienen que llevar a tantos bimestres, pues también tienen que llevar un control del saldo a favor, ¿no? Entonces aquí sí es importante que, aparte de que lo tengan que presentar en el simulador, pues también es necesario tener nuestros papeles de trabajo para que nosotros nos basemos en ello. Aquí también, como pueden ver, en mayo y junio, pues nuevamente ahí no hay tanto problema porque no hay saldo a favor y automáticamente me dan los 9,000 pesos, ¿sí? Entonces, aquí hay situaciones que hemos encontrado que no hay donde introducir el saldo a favor. Otra situación, si ustedes quieren hacer el simulador en ceros, o sea, si quieren poner 0 en ingresos por ventas al público en general, porque a lo mejor todo lo facturaron o decidieron no aplicar el estímulo, pues también hay otro problema porque el sistema no les permite calcular si ustedes no llenan todos los campos y no les permite anotar 0. Aquí hicimos la prueba con tan solo 1 peso, nos permitió continuar sin que se modificara el impuesto a cargo. Entonces, si por ejemplo el contribuyente realiza puras operaciones donde utiliza un RF específico, no tiene operaciones con el público en general, bueno, pueden anotar 1 peso en el público en general y les va a permitir hacer el cálculo. Otra situación, ¿qué pasa cuando el contribuyente optó por no aplicar el estímulo? Porque a él le conviene acreditar la totalidad y no en forma proporcional. También esa es otra situación que no está planteado aquí. Obviamente consideramos que a lo mejor iría todo dentro de ingresos facturados a una tasa del 16% para que no calcule la proporción, ¿no? Entonces, estas son, como les comento, observaciones. De todos modos, tenemos que esperar a que ya la autoridad dé a conocer el sistema ya definitivo y que seguramente lo va a corregir por todas estas situaciones, y yo creo que también por eso dio a conocer el simulador, para que ellos se vayan
recopilando información y todas las adecuaciones que tengan que hacer a este sistema. Ahora vamos a seguir con el IEPS, perdón, con las retenciones del impuesto sobre la renta. Aquí les muestro en forma bimestral las retenciones que son. Las cantidades negativas no es que haya habido retención, sino que se les pagó subsidio para el empleo al trabajador. El segundo trabajador por marzo ya estoy percibiendo lo mismo los 6 meses. ¿Qué pasa con el entero? Aquí yo les preguntaría, ¿realmente el subsidio para el empleo puede ser acreditable contra las retenciones de salarios? Sí, porque la disposición pues así lo establece, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que viene siendo ya en el simulador, pues no viene para la aplicación del subsidio para el empleo. ¿Qué se está haciendo en este caso? Bueno, yo opté por enterar nada más ya el neto. Como ustedes pueden ver, en enero-febrero yo disminuí el subsidio para el empleo contra las retenciones, fueron 860 pesos netos a enterar. Igual en el segundo bimestre, contra el subsidio para el empleo que yo le pagué al trabajador 1, lo apliqué contra el trabajador 3 y el neto el formato de las declaraciones no me pueden regular, lo que me regula son las leyes y las disposiciones fiscales. Entonces, si aquí yo tengo derecho al acreditamiento, puedo hacerlo y por ende, pues enterar el neto a la autoridad. Seguimos con lo que viene siendo el impuesto especial sobre producción y servicios. Me voy a ir un poquito más rápido para poder atender las dudas y los comentarios que están haciendo. En IEPS, pues nos vamos a ir a los productos de alta densidad calórica, donde pues recuerden que igual hay el estímulo para IVA, lo mismo aplica para el IEPS, donde las operaciones que yo realizo con el público en general, puedo no pagar ese IEPS siempre y cuando no se lo cobre a mi cliente, y por ende el acreditamiento pues también tiene que ser. Recuerden que tienen que tener el comprobante donde venga desglosado este impuesto, tiene que ser el mismo tipo de producto por el cual están causando el IEPS, es decir, tienen que ser productos de alta densidad calórica y no haber cambiado el estado de esos productos de alta densidad calórica, entre otros requisitos. Entonces aquí ustedes pueden observar, solamente estoy causando el IEPS por lo que facturé y estoy calculando el acreditamiento. En forma resumida, pues tenemos ahí que tengo un IEPS a cargo, tanto en los 3 bimestres. En este caso, pues ya en el simulador podemos observar que determina automáticamente la proporción del IEPS acreditable y me sale el IEPS a cargo. ¿Qué encontré en esta situación? Que bueno, obviamente no se los puedo mostrar porque nos iríamos más. Primera, en el artículo 5E de la ley del IEPS me dice que si yo tengo un exceso o un saldo a favor de IEPS, lo voy a poder compensar en los meses subsituación, que pues no viene aquí para compensar. Otra situación que se está aquí es que, por ejemplo, aquí a diferencia de IVA no me pide el monto de los actos, sino ya me pone el IEPS acreditable. Si yo el IEPS acreditable lo pongo superior al IEPS causado, tampoco me permite continuar. Por ejemplo, aquí en el primer bimestre ustedes pueden ver que tengo 3,600 de IEPS causado por mis ventas facturadas. Y puse un IEPS acreditable de 3,400. Si yo pusiera en vez de 3,400, 3,800, hagan la prueba. El sistema no les permite continuar, a pesar de que ya multiplicado por la prueba me salga un IEPS menor, porque este IEPS que voy a poner es el total del IEPS que me trasladaron. El sistema automáticamente calcula el IEPS acreditable y saca la diferencia. Incluso ustedes pueden ver aquí, tengo en el primer bimestre 1,000 pesos
y si me regreso a la lámina anterior, tengo los 1,000 pesos porque ya acredité el IEPS en forma proporcional. Entonces, el sistema automáticamente calcula el acreditamiento del IEPS en base a los datos que yo alimente en relación a los ingresos que yo facturé con el público en general, a los que yo facturé con un RFC específico, y me lo calcula automático. El sistema no me permite anotar un IEPS superior al que yo he causado. Situación que también esperemos que lo corrija la autoridad, porque a final de cuentas tengo derecho a acreditar ese IEPS, no hay nada que me lo prohíba. Entonces, en esta situación también no podemos meter compensaciones, no podemos tampoco anotar un IEPS mayor al que yo causé. Ese es otro error que hemos encontrado. Aquí podemos ver otro ejemplo en cuestión de los plaguicidas. Aquí, pues, porque obviamente la causación, la tasa es distinta de acuerdo a la categoría de que se trata el plaguicida. Igual, si yo realizo con público en general y a la vez facturo, tengo que calcular la proporción, y de tal forma que ustedes pueden ver aquí en forma resumida que tengo un IEPS causado por categorías, y el IEPS acreditable ahí sí no lo clasificamos, porque ya en el simulador pues sí viene en forma global. Aquí lo podemos apreciar que finalmente pues yo introduzco el IEPS que facturé al público en general, no importando la categoría de que se trate, y sí tengo que hacer la distinción por cada categoría, ya sea del 1 al 5, recuerden que el 5 está exento, y asimismo pues tengo que acreditarle por categoría, por el total del IEPS que tengo derecho a acreditar. Aquí no hago la distinción, sin embargo, pues igual que sucede en el IEPS de alta densidad, no puedo anotar un IEPS mayor al que estoy causando, ni tampoco puedo anotar la compensación. Esperemos que pues esto se aclare y pues realmente exista ya un pago, ya en el pago definitivo, bueno, ya más bien en el sistema definitivo para el entero de los pagos, pues se corrijan todas estas anomalías, o por lo menos que la autoridad lo aclare. También recuerden que aparte de hacer declaraciones de pagos de impuestos, pues tenemos que hacer entero de presentación de declaraciones informativas de nuestros proveedores. A impuesto al valor agregado, eso me exime de presentar la DIOT, se va a presentar esta operación de proveedores, y esta se va a presentar de acuerdo por reglas misceláneas, de acuerdo al introduciendo la información del servicio de mis cuentas. Esto es que a final de cuentas todo lo que corresponde a proveedores lo tengo que introducir a mis cuentas, aunque recuerden que hay una regla que me dice que si está amparado ahí, no es necesario que lo capture. Con esa obligación de registrar la operación en mis cuentas, voy a dar cumplimiento a la presentación de mi declaración de proveedores. ¿Cuál es la consecuencia o qué puede pasar si yo no presento mis declaraciones? Aquí me dice la disposición en el artículo 112 que cuando el contribuyente no cumpla en el plazo establecido, así como la información de las operaciones en 2 veces en forma consecutiva o en 5 ocasiones durante los 5 años, durante los años de tributación en el RIF, que lo pasaron a 10 años, dejará de tributar en el régimen. Entonces, aquí mucho cuidado con el pago de julio, donde prácticamente se están enterando 3 bimestres, y que si ustedes no cumplen en tiempo, por lo menos con los 2, y en una porque ya tendrán un chance menos, entonces pueden salir del régimen de incorporación fiscal y tendrían que ya tributar al régimen general, ¿sí? Entonces, no se confíen, no se esperen al último día para presentar sus declaraciones. Recuerden que esto puede ocasionar esta situación de salir del régimen, y yo creo que ahorita pues conviene por y el estímulo fiscal de IVA.
Pues aquí damos terminada esta plática, no sin antes invitarlos a que adquieran nuestras leyes PAF, que ya están disponibles, ya las pueden adquirir, e incluso la correlación con el nuevo Código Fiscal de la Federación. Pues, y también la primera modificación de la resolución miscelánea. Los invitamos a que adquieran esta obra y pues muchas gracias por la plática, por haberme escuchado y por todos los problemas que tuvimos de audio. Vamos a empezar con las dudas. De todos modos, si me saltara alguna, por favor, me la pudieran anotar. No hay ningún problema. Fernando de Puebla. ¿Debo llevar contabilidad aparte de mis cuentas conforme al 28 y 33 del reglamento del código? Bueno, es una situación que nos hemos cuestionado y finalmente hemos considerado que para efectos fiscales ya va a haber una contabilidad y a lo mejor, hablando del RIFE, y a lo mejor para efectos financieros voy a tener que llevar otra contabilidad. ¿Por qué? El llevar la contabilidad conforme a las disposiciones del Código Fiscal, donde nada más tengo que llevar mis ingresos, mis deducciones, pues ahí no llevo un control de bancos, ahí no puedo determinar un balance, etc. Y yo les pregunto, cuando ustedes piden un crédito ante el banco, ya en forma empresarial, ¿qué es lo que le piden? Pues le piden las declaraciones anuales y por lo menos un balance general. Entonces, en mi opinión, sí, tendría que el contribuyente llevar otra contabilidad para efectos financieros, que obviamente tiene que coincidir a lo mejor en una conciliación contable fiscal con la información que yo estoy presentando ante el fisco. Entonces, en mi opinión sí, pero solamente para efectos financieros. Betty, ¿y todos los gastos e ingresos para poder declararlos en este programa los debí de haber registrado en mis cuentas en el apartado de gastos e ingresos? Bueno, recuerden que como les comentaba, pues la autoridad dio a conocer que no voy a registrar todos aquellos ingresos y gastos que están amparados con un CFDI. Se supone que la autoridad va a jalar la información. No sabemos también si en cierta situación esa información la va a jalar para la presentación de las declaraciones o simplemente para la declaración de mis cuentas. Y obviamente yo como régimen de incorporación fiscal, pues a lo mejor realice gastos personales, que recuerden que esos son deducibles hasta final de año. Entonces, eso que yo facture como deducción personal, pues también se va a estar registrando a mi RFC. Entonces, no sabemos qué va a pasar con esta situación, todavía no lo aclara. Y obviamente les puedo decir que no todo lo que se jala en mis cuentas, si se jala el CFDI que se emitió y si yo no lo he pagado o no me lo han pagado, pues no lo tengo por qué declarar, porque se supone que la disposición fiscal me dice que todo es en base a flujo de efectivo. Entonces, sí se va a registrar en mis cuentas, pero yo considero que no todo lo que esté registrado en mis cuentas en el bimestre que corresponda va a coincidir con lo que yo declare. Obviamente, pues sí, seguramente la autoridad se va a cuestionar por qué situación está sucediendo esto, puede ser sujeto de una revisión. Son situaciones que se van a dar en la práctica y que no tienen por qué obligarme a acumular algo que yo no he cobrado o en su caso no puedo deducir algo que no he pagado. Teresa Portillo, yo en mis ingresos con el público en general lo registré sin IVA y solo puse IVA con los clientes. ¿Es correcto? Sí, recuerden que si están aplicando el estímulo, está bien que no cobren el IVA. El licenciado Javier Damián, se introduce el IVA acreditable del mes que declara sin exceder del monto. No, como vimos, sí se puede anotar más IVA y me puede generar un saldo a favor. Daniel, ¿y qué va a pasar si realmente no hubo ingresos? ¿Tendré que poner un peso? Pues sí, si realmente la autoridad no aclara no pone esta situación, pues hay que poner un peso, porque si no declaro, o más bien, si no presento la declaración, la autoridad estaría considerando que yo estoy dejando de cumplir con la misma. Y por ende, pues entraría dentro de las causales que les acabo de mencionar para salir del régimen. Incluso recuerden anteriormente que a pesar de que ustedes no obtuvieran ingresos,
pues tenían que declararlo porque la obligación la tenían, ¿no? Y puede incluso llegarles un requerimiento y una multa. Entonces, aquí sí, aunque no tengan en ceros y si el sistema no permite poner en ceros, por lo menos poner un peso. Juan Serrano, pero si no hubo actividad en ceros o cómo, pues no hay forma hasta ahorita de presentar en ceros. Entonces, por lo menos un peso. Fernando de Puebla, lo más recomendable es que para quienes les interese conocer su información para créditos, etcétera, si no les interesa, por lo menos llevar a un control de ingresos y gastos concentrados. Alicia Morales, estoy facturando con un proveedor autorizado, puedo facturar con el mismo proveedor las ventas con el público en general o medio de mis cuentas. Lo pueden hacer a través del mismo proveedor autorizado. El de mis cuentas, digo, finalmente es lo mismo, aunque más simplificado, y sí he de decirles que la regla menciona que si ustedes toman la opción de mis cuentas, no pueden tomar la opción de facturar con un proveedor autorizado de certificación o no pueden utilizar la aplicación gratuita. Luis dice, nos pasaste por los ejemplos muy rápidos, please, ¿cómo acceder a ellos? Bueno, recuerden que esto se sube ya sea en nuestro portal de EPAD o bien en la página de Anafinet. Lili de Omara, buenas tardes. Si solo tengo subsidio para el empleo, no tuve retención, ¿le tendría que poner cero en retenciones o no? Sí, hay que ponerle en retenciones por lo mismo que les decía para cumplir con la obligación o si no lo acepta porque ahí no dice un peso. Si se tienen ingresos por B, se dedica a la venta de antojitos y refrescos, debo pagar IVA y EPSON al público en general. Recuerden que servicio de comida no causa ya el producto final, aunque también les comento que el servicio sí causa IVA. Si yo estoy vendiendo, si estoy preparando en el bar la comida, aun cuando sea para comer ahí o para llevar, causa la tasa general, no causa IEPS. Si yo vendo ya el producto final como paquetado sin la preparación en su momento, está grabada tasa cero de IVA y sí causaría IEPS en caso de tratarse de productos de alta densidad calórica. Daniel, al no permitir acreditar un IEPS mayor al causado, ¿se tendría que llevar el IEPS pendiente de acreditar en papeles de trabajo hasta agotarle en meses posteriores? Pues sí, así es. Hay que llevarlo en meses posteriores, aunque recordemos que ahí el acreditamiento está limitado hasta los 2 meses siguientes. Rodolfo Vega. Entonces, si opto por hacer DIOTS, tengo que hacerle igual una bimestral en cada mes. La DIOT no es una obligación para el régimen de incorporación fiscal. Lo que es obligatorio es esta declaración de proveedores. Tere del DF. Hola, buenas tardes. Una persona moral le tiene que retener a un RIF de servicio personal independiente, oficio, y va de acuerdo al artículo 1, fracción 2, inciso A. Bueno, recuerden que una actividad empresarial no es un servicio personal independiente. Si bien es cierto que los oficios, albañilería, etcétera, es considerado una actividad empresarial, se distingue de un servicio profesional. Porque si fuera un servicio profesional, en primera no podría tributar en el RIF. Y la ley dispone claramente que solamente voy a retener cuando se trate de pagos por servicios profesionales. Entonces, en los oficios como tal es considerado como una actividad empresarial y no hago retención del impuesto sobre la renta ni del impuesto al valor agregado, porque no son servicios personales independientes. Dice Iván, y si no hubo ingresos, ¿no se podrá poner cero o ahí como aplica? Bueno, ya les comenté, sería 1 si es que no lo acepta. Dice Iván, ¿puedo capturar mis ingresos y gastos en mis cuentas de los primeros 2 bimestres del año? Sí, lo pueden hacer, no hay problema. Recordemos que, si bien es cierto, como les comentaba, que la obligación de la informativa de proveedores se va a cumplir en el mismo plazo de las declaraciones, entonces yo tengo hasta julio para poder introducir toda mi información. Recordemos que no voy a introducir la información de los FDIs. Betty, en cuanto salga el programa, ¿se debería hacer el pago o el simulador? ¿Ya es el correcto? No. Este simulador, pues,
Esto nada más es como una prueba, hay que esperar, no les puedo asegurar que va a ser el mismo o que lo van a corregir, hay que esperar a que la autoridad libere el sistema. Fernando Salas, el simulador no debe jalar la información que se capturó en mis cuentas. No sabemos, aquí no va a jalar la información porque obviamente, como les comenté, pueden hacer pruebas con un RFC incluso del público en general y no va a jalar la información. No sabemos si con la adecuación o ya la aplicación definitiva va a jalar el sistema, pero desconozco, que les digo, aquí no creo, porque a final de cuentas puede ser que todo lo que emita yo con CFDI no todo vaya a ser deducible, sobre todo pues si yo tengo deducciones personales u otro tipo de deducciones. César Jugar, ¿puedo llevar la contabilidad en mis cuentas si soy del régimen de actividad empresarial y profesional? Sí, lo puedes llevar a través de mis cuentas. Recuerda si obtienes ingresos inferiores a 2 millones de pesos. Luis Vidal, ¿cómo puedo obtener la proporción de IVA cuando realizo actividades al 16% y 0%? Muy buena pregunta. Aquí pues Luis, pues si tú checas la disposición de cómo determinar la proporción en cuestión de la regla, pues en primera nunca te menciona, te dice que tú vas a dividir tus ingresos facturados entre el total de ingresos, ¿sí? Nunca te hace la distinción de que sea grabados a tasa del 16, 0 o exentos. Entonces aquí, si nosotros nos vamos aplicando estrictamente, tendría que ser sobre todo. Estoy de acuerdo que si tú facturaras a tasa del 0%, tendrías derecho al acreditamiento total, no tendrían por qué castigarte con el estímulo. Si prácticamente si te están diciendo que calcules la proporción de acreditamiento, es precisamente por ese IVA que no cobras, pero la disposición dice que entre el total de ingresos. Entonces aquí tendrías que incluir tasa del 16 y 0%. Víctor de Chiapas, con respecto a subir la contabilidad en mis cuentas y emito CFDI, ahí mismo es necesario registrarlo en mis cuentas, no. Y si hubo ingresos, se podría poner 0 ahí, o como aplica, como les comentaba, pues mientras no corrijan esta situación, se va a tener que poner un peso, no se va a poder declarar en ceros. No quedó claro de los proveedores, cuando si tengo facturas de proveedores con PDF, no hay que declarar para evitar requerimientos de la DIOT. Es que los del régimen de incorporación fiscal, recuerden que no están obligados a la DIOT. ¿Se debe contar en cuenta bancaria forzosamente un RIF? No, si tienes pagos menores a 2,000 pesos, recuerda que una de las obligaciones que te marca el artículo 112 es que cuando realices pagos mayores a 2,000 pesos, tienen que ser con cheque, tarjeta de crédito, de débito o de servicios. Luz María, ¿qué cantidad debo registrar en el rubro de ingresos con público en general? ¿El total de la venta incluyendo el IVA o antes del IVA? Bueno, recuerda que si aplicaste el estímulo, no debiste de haber cobrado IVA, por lo tanto, pues tiene que ser todo lo que facturaste. Lozano, cuando realizo facturas en público en general, ¿debo de registrar el IVA o dejarlo en ceros? No, o sea, cuando realizo facturas en público en general, ¿debo de registrar el IVA o dejarlo en ceros? No sé a qué te refieres. Si te refieres al CFDI, en mi opinión tendría que venir adicionalmente el IVA. Si te refieres al comprobante simplificado, no tendría por qué ir. Luis, para el RIF no tiene deducciones personales, ¿o sí? Bueno, sí tienes razón, no tiene deducciones personales, pero yo te pregunto si el RIF obtiene salarios donde también puede tributar en el RIF, por esas deducciones personales, tiene derecho a disminuirlo en la declaración anual por salarios. Iván, y si no hubo ingresos, ¿puedo poner 0 o así como aplica? Bueno, ya lo habíamos comentado. Víctor de Chiapas, no hice mi factura con el público en general del mes abril, ¿puedo hacerlo en este mes? Bueno, recuerda que los pueden ser bimestrales, mensuales. Si estás pasado no importa y cumple con la obligación. Hasta ahorita no ha establecido la autoridad qué pasaría en esa situación. Luis Herrera, y por ejemplo para las tiendas de abarrotes tienen que enterar el IEPS, sí, si venden productos de alta densidad calórica. Bueno, pero recuerda que si realizan operaciones con el público en general, ahorita están eximidos de este impuesto si no lo cobran. Luis Felipe, ¿qué hay del contribuyente que apenas se acercó a un contador y quiere regularizar su situación y tuvo algunas operaciones en enero a la fecha, ya que el SAT no permite capturar con fechas pasadas? Tú captúralo, no importa. Nada más que recuerda que si es CFDI, no hay problema, eso ya se supone que lo va a jalar el sistema. Lozano, ¿debo realizar las facturas del mes de enero-marzo o si realicé en papel
ya no tengo esa obligación. Quiero realizar las facturas del mes de enero a marzo. Híjole, Lozano, no entiendo tu pregunta. Juan Serrano, ¿puedo elaborar mis facturas de ventas al público en general de los meses de enero a mayo en este mes de junio? Si te refieres a las facturas globales, pues más bien ahí actualiza en cuanto puedas tu situación. Hasta ahorita no se ha establecido qué pasaría si no estás cumpliendo con esa obligación. Obviamente puede haber una revisión de comprobantes fiscales y si no estás cumpliendo, pues sí podría haber una sanción, pero si tú lo cumples en forma espontánea no creo que haya ningún problema. Daniel, ¿en qué fundamento legal dice que está obligado de presentar la declaración de clientes y proveedores ya que no tiene esa obligación? Bueno, recuerda que no es de clientes y proveedores, es de proveedores y está en el artículo 112, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Dónde se encuentra el formato para la declaración de proveedores? Como les comentaba, por regla miscelánea, se prevé que se cumple con la obligación al hacer el registro en mis cuentas. Pepe, si me cambia el RIF factura en el módulo gratuito, tengo que registrar mis cuentas. Y que envía RIF facturo en el módulo gratuito, tengo que registrar mis cuentas. No, si todas tanto tus ingresos y deducciones están amparados con un CFDI. Lili de Omara, en retención salario, si le pongo $1, significa pagarlo y no es justo porque no estoy generando retención. La otra opción es descontarlo del ISR, pero ¿cómo lo reflejo en mi pago? Esta situación yo espero que la aclare la autoridad, porque pues prácticamente no es posible que no podamos declarar en ceros. La clave CIEC funciona para el RIF o se trata de otra clave, no es, pues viene siendo la contraseña y sí te va a servir para presentar. Ese es un riesgo que puedes correr. De entrada, si ya presentaste como actividad empresarial y profesional, tú ya optaste por tributar en ese régimen y recuerda que conforme el artículo 6 del código ya no puedes cambiar durante el ejercicio. Si no has presentado ningún pago, bueno, puedes arriesgarte a cambiarte el RIF, no sin considerar que probablemente la autoridad te rechace el cambio. Licenciado Javier Damián, ¿aún se puede hacer los cambios al RIF? Esto es bajo riesgo, lo puedes hacer, pero bajo riesgo. Contador, al estudio del RF, si no señala la obligación de la declaración de proveedores, ¿me puede indicar dónde se indica la obligación? Sí, ya les comenté, es en el artículo 116. Recuerden que no es la de clientes y proveedores, es una obligación distinta. José Torres, la venta en público en general no se cobra el IVA, se debe desglosar en la factura global o no desglosar. En mi opinión sí se tendría que desglosar ese impuesto, aun cuando no lo hayan cobrado. Se realizó pago de IMSS, estos se deben registrar en mis cuentas, sí, aunque recuerden que ya se supone que ya también el pago de contribuciones va a estar amparado con un CFDI, aunque les dieron al sector público, se les dio una prórroga hasta el mes de julio para emitir los CFDIs, donde van a tener que emitir los CFDIs correspondientes a junio. Hay que esperar cómo va a ser el procedimiento. Vico, para efectos de elaborar la factura global, ¿debo de considerar todos mis ingresos o únicamente aquellos que haya expedido notas de venta? Únicamente por los que hayas emitido notas de venta. Alicia, sobre el lado escucho sí, clique sobre la clave, sí, es la clave, la contraseña es prácticamente la CIEC. Luis Felipe, la leyenda correcta, la forma correcta de una nota de venta debe ser igual o puede ser comprobante de operación con el público en general. Sí es correcto. Luis Vidal, si al terminar los 10 años en el RIF no rebasa los 2 millones, ¿es obligatorio cambiar el régimen? Sí, es obligatorio pasar al régimen de incorporación fiscal. Amigos, pudimos resolver la mayoría de las dudas. Espero que les haya gustado este tema. Yo sé que todavía hay muchas situaciones que aclarar. Esperemos que cuando ya salga ya la aplicación definitiva, vamos a hacer un programa especial para ello y esperemos que le haya servido esta plática. Pues muchas gracias, no sin antes de despedirme. Gracias, Santa. Saludos por allá, por Veracruz. Saludos al contador Chamlati y buen provecho a todos.